En los últimos años hemos vivido una fiebre por las películas de superhéroes, como no se había visto en mucho tiempo. Claro, gracias a que ahora sí se pueden recrear en la pantalla grande escenas épicas solo posibles en los cómics. Gracias a todo esto hemos sido espectadores de muy buenas adaptaciones, aunque también ha habido algunas que no cumplieron del todo con nuestras expectativas. Pero a pesar de existir muchas películas de este género, aún existen muchos superhéroes que quisiéramos ver en las salas de cine, así que en este video mostraremos 6 superhéroes de los cómics que queremos ver en el cine. Comencemos. Nova de Marvel Comics. Esta historia comienza cuando Roman Day, centurión del cuerpo Nova de Xandar, se encontraba herido de muerte tras un combate con el alienígena Zor, quien fue causante de la destrucción de Xandar. Cuando Day se encontró cerca de la Tierra, decidió transferir sus poderes a un humano al azar con la esperanza de que derrotara a Zor. El humano elegido fue Richard Rider, estudiante del Instituto Truman de Nueva York, quien tras recibir un rayo de energía invisible entró en coma por un tiempo, durante el cual Day le transfirió telepáticamente lo que había ocurrido y cuál era su misión. Cuando por fin despertó, encontró el traje de Nova y descubrió que efectivamente poseía poderes impresionantes. Mientras comenzaba a probar sus poderes, apareció Zor, con quien mantuvo una lucha hasta que Day transportó a Zor a su nave, sacrificándose para destruirlo. A partir de ese momento, Richard se convirtió en Nova, un superhéroe que cuidaba las calles de Nueva York. Obviamente se ganó algunos enemigos rápidamente, con quienes mantiene luchas impresionantes. Este superhéroe posee una interesante trama para ser llevada al cine, y es más, actualmente existe un nuevo Nova que es su hijo, pero ese tema se tratará en otro video dedicado solo a la historia de Nova. Agente Venom de Marvel Comics. La historia del agente Venom como personaje está dividida en dos. La primera es acerca de la trayectoria del simbionte hasta llegar a manos del gobierno. Luego de que Brooke dejara el simbionte, Norman Osborn se hace cargo de él para experimentar y es utilizado en Civil War a través de McGargan, que no es otro que el Escorpión, quien junto a los Dark Avengers se dedica a cazar a los que se niegan a anotarse en el registro de superhumanos. Luego de la derrota de Osborn, el simbionte queda finalmente en manos del gobierno, que busca una forma de controlar la naturaleza demente que posee. La segunda historia que complementa al agente Venom es la historia de Flash Thompson. Sí, hablamos del barbucón que no se cansaba de tratar de humillar a Peter Parker, cuando solo era un escuálido estudiante. Sin embargo, Flash es un fanático confeso del arácnido, teniéndolo como un ejemplo a seguir. La personalidad de Flash cambia cuando decide unirse al ejército e ir a la guerra de Vietnam, en donde por proteger a un oficial sufre la pérdida de sus piernas y por esta heroica acción recibe la medalla de honor, pero su vida cambia y se sumerge en el alcoholismo. De regreso con el simbionte en manos del gobierno, se decide emprender un nuevo proyecto denominado Renacimiento 2.0, el cual necesita a un soldado para probar unirlo al simbionte de manera controlada y aprovechar las habilidades que éste le ofrece. Entonces, por el historial militar de Flash, es el elegido para este proyecto, naciendo así el agente Venom. Las limitaciones de este nuevo agente son que no puede estar unido al simbionte por más de 48 horas, de lo contrario, se fusionarían de manera permanente y ya no tendrían control sobre él. Y la segunda limitante es que solo puede usar al simbionte por un máximo de 20 misiones, después de lo cual se generaría una adicción al uso del mismo, aunque Thompson no tiene la misma motivación que Peter para controlar ese poder, es decir, no tuvo un tío Ben que le enseñara que un gran poder conlleva a una gran responsabilidad. Flash es un veterano de guerra con un sentido de patriotismo y justicia muy alto. Podemos notar que la historia se ve muy atractiva, pudiendo explotarse muchísimo en las salas de cine, como un buen complemento para las historias de Spider-Man. Doctor Strange de Marvel Comics. Se trata del Dr. Stephen Strange. Él era un neurocirujano egocentrista y arrogante que solo pensaba en sí mismo, esto debido a que presenció la muerte de su hermana sin poder hacer algo para ayudarla. Además, después de la muerte de su madre, se volvió aún más distante de su familia. Cuando su padre falleció, no quiso asistir al funeral, al no querer enfrentar una muerte más en la familia. Debido a esto, su hermano Victor, al ir a recriminarle por su actuar, fue atropellado por un auto. Stephen Strange hizo que el cadáver de su hermano fuera criogenizado hasta que la ciencia pudiera revivirlo. Tiempo después, Stephen sufre un accidente automovilístico y a pesar de los intentos de otro neurocirujano, los nervios de su mano quedaron dañados. Siendo demasiado orgulloso para aceptar un puesto de asistente, decide buscar la cura a su mal, gastando toda su fortuna. Un día escucha acerca de una persona mística en el Tíbet y emprende un viaje para verlo. Ahí conoce a El Anciano,
que recibe el título del hechicero supremo, quien se niega a curar su mal, pero sin embargo, Stephen queda sorprendido por el increíble poder que posee al ver cómo se protege de un ataque de su discípulo el Barón Mordo. Stephen intenta advertir de un nuevo ataque al anciano, pero Mordo lo detiene. El anciano es consciente de que el actuar del Doctor Strange fue desinteresado y altruista, por lo que decide entrenarlo en el manejo de la magia y la hechicería. Más adelante, tras la muerte del anciano, el Doctor Strange recibe el título del hechicero supremo. El Doctor Strange forma parte de los Vengadores por un tiempo. Actualmente, Marvel Studios ya confirmó la película del Doctor Strange para el 2016, quien será encarnado por Benedict Cumberbatch, a quien ya vimos en la segunda entrega de Star Trek, como Kang. Esperemos que esta producción se apegue lo más posible a esta interesante historia. Shazam, del universo DC Comics. Este personaje es conocido también como Capitán Marvel. Se trata de Billy Batson. Billy era un niño que quedó huérfano después del asesinato de sus padres, pero es adoptado por un hombre quien más adelante lo abandona, quedándose solo en la calle y teniendo que aprender a sobrevivir robando para comer y poder estudiar. Una tarde es guiado místicamente a una cueva donde conoce a un anciano hechicero, quien al conocer el buen corazón de Bill, decide que es la persona ideal para pasarle sus poderes, que son la sabiduría de Salomón, la fuerza de Hércules, la resistencia de Atlas, el poder de Zeus, el coraje de Aquiles y la velocidad de Mercurio, con lo cual transforma al joven Billy con solo pronunciar la palabra Shazam en el cuerpo adulto del superpoderoso conocido como el Capitán Marvel, o en su traducción al español, Capitán Maravilla. Shazam era el mortal más poderoso en todo el mundo. Más tarde, cuando Bill vuelve a su vida cotidiana, es un joven relator en una radio local, donde gana lo suficiente para pagar sus estudios y mantenerse. El enemigo más conocido del Capitán Marvel o Shazam es el Dr. Sivana, un científico loco que pretende gobernar el mundo, pero siempre es frustrado por Shazam. Otro rival con el mismo poder que posee Bill es Black Adam, a quien le fue otorgado el mismo poder que Shazam por el mismo mago, pero en otro tiempo. Black Adam intentó dominar el mundo, por lo cual fue desterrado, pero pronto regresa y se convierte en un rival difícil de enfrentar. Este personaje tenía una serie de televisión en los años 70 porque era muy conocido y famoso en ese entonces. Se le atribuyó una similitud cercana al plagio, con los poderes de Superman, motivo por el cual se quedó en stand-by por un tiempo, pero DC decidió sacarlo de su baúl de recuerdos y volverlo a presentar. Actualmente está programada una película acerca del personaje. El único actor casi confirmado es Dwayne Johnson La Roca en el papel de Black Adam. Tendremos que esperar un poco más para tener noticias concretas acerca de esta esperada producción. Cable, del universo Marvel Comics. Estamos hablando de Nathan Christopher Summers, un personaje con una trama muy intrincada. Nathan es el producto de un nacimiento programado por Mr. Siniestro, quien en busca de un guerrero suficientemente poderoso como para derrotar a Apocalipsis, decide clonar a la ya fallecida Jean Grey con el nombre de Madeleine Pryor y provocar que Scott Summers se enamore de ella, lo que consiguió. Una vez casados concibieron a Nathan Summers, un mutante destinado a tener grandes habilidades. Cuando Scott se entera que Jean no estaba muerta, abandona a Madeleine y Nathan. Es entonces cuando Madeleine es corrompida por las fuerzas demoníacas y pretende sacrificar a su hijo para mantener abierto un portal entre la Tierra y el Limbo. Sin embargo, Madeleine fracasa y es derrotada por Scott, los X-Men y un grupo conocido como X-Factor. Ante la muerte de su madre, Nathan queda al cuidado de Scott y Jean. Tiempo después, Apocalipsis se entera que Nathan fue concebido para que se enfrentara a él, entonces secuestra al pequeño y lo infecta con un virus tecnoorgánico. Después de derrotar a Apocalipsis, Scott no tiene otra opción que enviar a su hijo al futuro con el clan Ascani para salvarle la vida, ya que ellos poseían en su tiempo la tecnología para curarlo. Ya en el futuro, Nathan es clonado para mantener su mente en un cuerpo sano, como plan de contingencia. Sin embargo, este clon fue secuestrado por Apocalipsis. Afortunadamente, el poder telequinético de Nathan era lo suficientemente fuerte como para mantenerlo a salvo del virus tecnoorgánico. La madre Ascani, que fue quien viajó al pasado para rescatar a Nathan, resulta ser en realidad Rachel Summers, hija de Scott y Jean Grey, pero en una realidad alternativa, por ende la hermana mayor de Nathan. Cuando Rachel tiene que regresar a su línea temporal, decide traer la mente de los recién casados Scott y Jean Grey al futuro, para que cuiden de Nathan durante los siguientes 12 años y le enseñen a usar sus poderes. Una vez cumplido el tiempo, un adolescente Nathan Summers derrota a Apocalipsis y Scott y Jean regresan su mente al presente.
Entonces, Nathan acude al antiguo refugio Ascani y es denominado Hijo Ascani. De aquí en adelante tendrá que enfrentar a Strife, su clon criado por Apocalipsis, y otros enemigos más. La historia de Cable es aún más extensa y, como notaremos, es muy rica para ser explotada en el cine, así que esperemos verlo pronto como un personaje más en la pantalla grande. Nightwing, del universo DC Comics. Se trata de Richard Dick Grayson, el primer Robin, o conocido también en Latinoamérica como Ricardo Tapia, gracias a la serie animada de Batman de los años 90. Dick Grayson junto a sus padres conforman los Flying Grayson, una familia de acróbatas que trabajan en el circo Halley. En una ocasión, el circo se instaló en Ciudad Gótica. Fue ahí cuando un mafioso conocido como Tony Zuko intenta extorsionar al dueño del circo, y al no recibir ni un centavo, Zuko decide tomar represalias, ocasionando un accidente en plena función, en el cual murieron los padres de Dick, quedando desde entonces huérfano. Afortunadamente, esa noche Bruce Wayne se encontraba en el circo y al ver esa escena se sintió identificado con Dick por la pérdida a temprana edad de sus padres, por lo que decidió adoptarlo. No pasó mucho tiempo antes de que Dick descubriera que Bruce era Batman. Bruce, al ver el potencial en el joven, decidió entrenarlo y convertirlo en su ayudante con el seudónimo de Robin. Por mucho tiempo lucharon juntos, aunque siempre hubo momentos de desacuerdo con los métodos que usaba el Caballero de la Noche, pero sin lugar a dudas, la adición de este personaje le dio un lado más humano a Batman, siendo la primera ocasión en la que se le ve sonreír a este sombrío personaje. Mientras Dick crecía, crecían también las discrepancias, hasta que llegó un momento en el que Dick decide separarse de Batman y dejar de ser Robin. Luego de un tiempo, Grayson se encuentra con Superman y le pide un consejo, ante lo cual este le cuenta una historia acerca de un héroe kryptoniano que, a pesar de ser rechazado por su pueblo, decide luchar por ellos con el nombre de Nightwing. Y basado en este personaje es que Dick adopta ese seudónimo y se convierte en un superhéroe. A pesar de tener ya un nombre propio y estar distanciado de Batman, Grayson no puede romper el lazo que lo une a él, debido a lo cual tuvo que sustituirlo en más de una ocasión vistiendo el traje del Caballero de la Noche, aunque en contra de su voluntad. Nightwing es uno de los pocos personajes secundarios que logró convertirse en un héroe por sí mismo, y sin lugar a dudas su historia es digna de ser llevada a la pantalla grande, aunque en las películas de Batman hemos visto poco o nada acerca de este fantástico personaje. Bueno, eso es todo por el momento. Si desean que hable más a fondo de la historia de algún personaje como lo hice con Vision, pueden dejar sus sugerencias en los comentarios. Este video es la contraparte de mi video de 5 superheroínas que queremos ver en el cine, que fue acusado vilmente de ser sexista. No entiendo por qué, así que me pregunto qué opinarán ahora de este video. No se olviden de agregarme en sus redes sociales, los links están en la descripción del video, y si no son parte de Sin Exceso, pueden unirse dándole al botón suscribirse. Siempre estoy tratando de subir nuevos videos con los temas que me solicitan. Por último, yo soy Mefe y hasta la próxima.